En la clase de hoy vamos a ver lo que son la continuación de los problemas que estuvimos realizando en la clase anterior. Creo recordar que me quedé en el segundo, no sé si hice el tercero, pero bueno, el tercer ejercicio es un poco una réplica del segundo, ¿no? En donde a partir de unas expresiones que se tuvieron para las zonas de vaciamiento, el campo eléctrico máximo, la carga almacenada en la zona de vaciamiento, pues a partir de unos determinados valores de topajes o tecnológicos, pues aplicar estas expresiones. Mencionar una cosa, las expresiones que estuve utilizando en el vídeo anterior presuponen una variación abrupta en lo que es la zona de vaciamiento. Porque si la variación es de otro tipo, pues cambia un poco la expresión. En general, y durante el curso, se utiliza esa suposición de variación abrupta ¿no? Lo que me estoy diciendo, lo que me estoy refiriendo a variación abrupta es que en esa zona de vaciamiento pues paso de tener todas las impurezas compensadas y por tanto la densidad, esto sería densidad de carga, esto sería densidad de carga, esta posición, pues paso de densidad de carga 0 a densidad de carga igual a QND o menos QNA, es decir, nada está compensado. Esto es variación abrupta. Si hay una variación distinta, entonces las expresiones cambian, ¿no? Y eso depende de cómo está, cómo se distribuyen los dopajes o cómo se distribuyen los dopajes en el eje X, si lo hacen también de forma abrupta o no. Otra posible aproximación sería esta de aquí, lo que se dice la aproximación lineal, ¿no? En donde partimos de un perfil de transición entre la zona P y la zona N, un perfil gradual, ¿no? En este caso, pues no tenemos este cambio brusco, sino que tenemos una cosa de este estilo. En este caso, que no, en principio no lo hemos visto, se podría analizar, pero bueno, no lo hemos visto. En este caso, las expresiones cambian. En general, en lugar de esa raíz cuadrada, ¿no?, que sale por ahí para la expresión de la zona de vaciamiento, por ejemplo, la X de 0, ¿no?, que es esta zona de aquí, que es proporcional a la tensión de built-in menos V elevado a un medio, pues básicamente te cambia y es un medio, a lo mejor es un tercio, si no recuerdo mal, ¿no? Pero bueno, pues haciendo esa suposición de transición abrupta es como estuvimos resolviendo este ejercicio segundo, y el ejercicio tercero se resuelve de forma idéntica, es decir, cogemos las fórmulas para esos valores, para esos parámetros y se sustituyen. Tenéis aquí los resultados, ¿no? Tensión de built-in, expresión de tensión de built-in y los valores que se obtienen para esos parámetros utilizando las mismas expresiones del otro día. Vale. El siguiente ejercicio ya es un poco más distinto, el cuarto. Dice, para una unión PN demuestra que la relación entre la anchura de la zona de vaciamiento y los dopajes, así como la temperatura de operación, es la siguiente. Te pone esto de aquí. Bueno, la X de 0, para obtener la expresión de X de 0, pues se tienen que plantear una serie de ecuaciones, ¿no?, que iremos despertando incógnitas y que son las mismas que veíamos en teoría. Ya se vio en teoría, pero lo repaso así brevemente.
primero de todo, pues, definimos aquí xn0 y menos xp0 como las posiciones de zona de vaciamiento asociado a la zona P y la zona de vaciamiento asociada a la zona N. Por tanto, lo primero es que x de 0 será igual a esta suma, xn0 más xp0. Esto sería una ecuación primera. La segunda ecuación viene relacionada con integrar esta densidad de carga entre la permitividad para lo que es esta dimensión, lo cual me dará el campo eléctrico en función de la posición. Ya explicamos esto, la razón de esto, ¿no? Y esto me da una cosa tal como esta, ¿no? Integrando. Hay un vídeo más que explica un poco más el porqué de todo eso, ¿no? Que si esto es la expresión de la ley de Maxwell, ¿no? Teniendo en cuenta variaciones en solo una dimensión, etc. El caso es que podemos estimar, ¿no?, lo que es el campo eléctrico. Esto sería ya campo eléctrico en función de posición. Esto es xn0, esto es xp0 menos. Y fuera de la zona de vaciamiento, fuera de este dipolo, tenemos que el campo eléctrico más o menos es 0, ¿no?, que es similar a la situación que tenemos planteada cuando tenemos un condensador, ¿no? Recordad lo que es que cuando tenemos un condensador de placas paralelas, pues el campo eléctrico lo tenemos confinado entre las placas y fuera del campo eléctrico es cercano a cero, ¿no? A no ser que tengamos efectos de borde o cosas así. Pero en el modelo ideal de condensador de placas paralelas, ¿no?, que dicen electromagnetismo, en donde tenemos aquí un aislante y esto es un metal, aquí tenemos una carga Q y aquí tenemos la carga espejo menos Q, bla, bla, bla. Aquí tendríamos una distribución de cargas tal como esta, ¿no? Un delta aquí y un delta aquí. Y esta sería la distancia y solo tenemos el campo eléctrico entre medias. Pues esto es algo similar, solo tenemos campo eléctrico entre medias, ¿no? Y luego por la simetría planar en los ejes Y y Z, pues contribuye a que anule el campo eléctrico más allá de esa zona de densidad de carga no nula. Podemos estimar este máximo, ¿no?, el campo eléctrico máximo. Le pongo aquí un sub 0 porque no polarizamos por el momento la unión. Por tanto, la V externa es esta V es 0. Pues esto sería, pues aplicando esta integral, ¿no?, ρ entre epsilon, pues QNA por xp0. QNA dividido por epsilon del material, por ejemplo, si es silicio, ¿no?, o el semiconductor que sea. Vale, esto sería este valor de aquí. Ya he incorporado una ecuación más en donde aquí tengo una cosa relacionada con la dimensión, ¿no?, que es lo que estoy buscando, y me sale otra incógnita adicional. Bueno, lo siguiente que tengo que tener en cuenta, esto sería la primera ecuación, esto sería la segunda, ¿no? Esto sería segunda ecuación. La siguiente ecuación que tendría que tener en cuenta es la de neutralidad de carga. Si hacemos la integral para toda la estructura entre menos infinito e infinito de la densidad de carga diferencial de X, esto me da 0. Es decir, el material es neutro, el cristal es neutro, es decir, en global, sumando todos los protones que hay allá y todos los electrones, pues voy a tener un total igual a 0. Otra cosa es que luego, puesto que parte de esos electrones pues van a ser móviles, pues tenga una redistribución de las cargas así, con una cierta asimetría, ¿no? Que no sea una densidad 0 en cada diferencial de volumen de mi estructura. Esto es otra cosa. Pero bueno,
si se cumple esa neutralidad, yo he redistribuido las cargas de una forma determinada. En este caso de aquí, pues unos mayoritarios huecos que había aquí a la izquierda han abandonado justo la zona de unión y las impurezas aceptoras han quedado ionizadas negativamente, no se han compensado. Y aquí ha pasado un poco lo mismo, pero a la inversa. Ya un poco la apreciación. Vale, por tanto, este lóbulo de aquí ha de ser igual, pero de signo opuesto que este de aquí. Estas áreas, por tanto, QND por XN0 ha de ser igual a QNA por XP0. Y eso será la tercera ecuación. QNA XP0 igual QND XN0. La tercera ecuación. Cuarta ecuación necesitaré porque, aunque esta no me ha incorporado incógnitas adicionales, tengo cuatro incógnitas. XP0, XN0, epsilon máximo y x de 0. Y solo tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Falta una cuarta y no incorporar más incógnitas en esa cuarta. La cuarta se puede hacer a partir de calcular, por ejemplo, el potencial de Fermi. El potencial de Fermi, en función de la posición, teniendo en cuenta que la derivada de este potencial respecto a la posición con signo cambiado, esto es el campo eléctrico, ¿no? Pues lo podemos hacer como una constante de integración más la integral del campo eléctrico por diferencial de x, ¿no? Integral entre, bueno, cuando estoy muy alejado de la unión, entre menos infinito y x, del campo eléctrico con el signo menos, ¿no? Que se me está olvidando. Signo menos. Diferencial de x. Y esta phi es la phi que tengo más a la izquierda, que será la phi sub p. Por tanto, empiezo en phi sub p, que es negativo porque recordad que esto es un semiconductor tipo P y los P son exponencialmente dependientes con menos phi. Y los N son exponencialmente dependientes con phi. Por tanto, en la zona P, el valor de phi, que llamo el phi en la zona P, es negativo, para que yo tenga que este exponente sea mayor a 1 y este sea menor a 1, que es la situación de mayoritarios huecos, ¿no? La situación de semiconductor tipo P. Cuando integro esto de aquí, pues tendré una cuadrática, ¿no? Integro una función lineal, tengo una cosa tal como esta. Y aquí ya llego a una constante que en este caso sería, porque ya no tengo campo eléctrico, y eso sería phi n. Phi n, que utilizando estas expresiones, pues phi n será igual a vt por logaritmo del valor de n0 entre ni. El valor de n0 aquí en la zona n es el dopaje de donadores. Lo mismo phi p, vt por logaritmo de Na, porque el valor de P0 en la zona P es el dopaje, ¿eh? El volumen de aceptores, que supone que sean ionizados todos en la temperatura ambiente, y por lo tanto tengo aquí en una zona neutralizada en donde hay tantos huecos como aceptores, ¿eh? Y recordando que es también la suposición de que este dopaje es mucho más grande que N sub pi. Por tanto, la variación total será, pues, esto es con un menos, me he olvidado. Vt por logaritmo de nd Na entre n cuadrado. Por tanto, como conozco la variación total del potencial, ¿no? Que esto le denomino potencial de built-in, como lo conozco, pues si hago la integral, pues me saldrá estos valores de dimensión, pero no añadiré más incógnitas.
Lo integramos, por tanto, la variación global, que es VBI, será igual, este VBI será igual a toda esta área en valor absoluto, que es un área del triángulo, un medio de la base por la altura, ¿no? Entonces será un medio de x de 0, x de 0 por campo eléctrico máximo sub 0. ¿No? Y esto es la cuarta ecuación con 4 incógnitas. Y ahora sí ya puedo despejar cualquiera, la campo eléctrico máximo o el x de 0. Y el x de 0 pues da una expresión similar a esta, es decir, pero no exactamente igual. Tenemos nada más nd, lo copio en el papel y así luego seguimos en el papel. Vale. El x de 0 me da esta expresión de aquí, juntando las 4 ecuaciones y resolviendo x de 0. La tensión de built-in la podemos expresar como he puesto en esta ecuación, con lo cual tendremos x de 0 igual a raíz cuadrada 2 epsilon entre q na más nd entre na por nd. Y esta tensión de built-in, que es Vt, recordamos que el Vt no es más que constante de Boltzmann, temperatura dividido por carga del electrón, por el logaritmo neperiano de Na por Nd, entre N cuadrado. Vamos a ver si se parece más, pero no 100%, ¿no? Aquí hay unas NSVs, unas NCs, ¿no? Que esto me recuerda que eso es las densidades efectivas en las bandas de valencia y en las bandas de conducción, ¿no? Este problema, aunque esté en la zona de problemas, me sirve un poco también para repasar teoría, ¿no? NC y NV. NC y NV, ¿qué eran NC y NV? Son, vamos, si aquí graficamos lo que sería, a ver, el número de estados en función de la energía que tenemos, esto sería energía, vamos a poner en mayúscula. Aquí tenemos energía en la banda de conducción y energía en la banda de valencia. Y decíamos, o sabemos, que la banda de valencia prácticamente lo tengo todo lleno, y en la banda, lo que pasa es que no son móviles, la mayor parte de estos electrones, y en la banda de conducción pues lo tengo prácticamente vacío, y estos sí que son móviles. A partir de intentar conocer cuáles son la ocupación de todos estos estados, lo que se observa es que los estados o los electrones que están en la banda de conducción prácticamente se agolpan aquí, justo en C. Y la ausencia de electrones en la banda de valencia, que son aquellos que constituirán los huecos, porque serán enlaces rotos, ¿no? Que se mueven, son móviles en la red, pues se agolpan en el subV. De hecho, podemos pensar o podemos hacer la simplificación de que el número de estados están todos agolpados en C o NV, con un valor máximo de NV aquí y de NC. Y que estas dos densidades de estado efectiva, que solo habrá aquí y solo habrá aquí, eso es una abstracción, pero que ya me va bien, pues están parcialmente llenos. No sé, hasta aquí. Está lleno hasta aquí y esto está vacío. ¿Cuánto hasta aquí? Pues esta es la expresión. N0 será este N sub C por un número que normalmente será inferior a 1, que es C menos EF entre KT. Y algo similar para P0. Los huecos que tenga aquí
será igual a NV por E a la menos EF menos EV entre KT. Normalmente la energía, esta F, que es la energía de referencia de Fermi, cae por en medio del band gap. Cae por aquí en medio, con lo cual será inferior a E sub 6 y será superior a E sub V. Por tanto, este argumento de las dos exponenciales aquí sí son negativos, ¿no? En el caso sobre todo de semiconductores no degenerados. Pues bien, en este caso, esta NC y NV que me salen estas dos expresiones analíticas, la tengo que relacionar con esta expresión de aquí. Lo que me sale en el denominador es N sub pi. N sub pi es la concentración de portadores intrínseca, aquella que habría en el caso de que mi semiconductor fuera un semiconductor intrínseco en donde N0 y P0 son iguales. Las concentraciones de electrones y huecos en un semiconductor intrínseco serían iguales. Por lo tanto, lo que hacemos es decir, bueno, pues en esas circunstancias, primero, estos serían iguales entre sí para n sub pi, este n0 ya sería n sub pi, y este p0 sería, por tanto, n sub pi. El valor de la energía de Fermi que tengo que usar, pues será uno concreto, que será F sub pi para los dos. Esté localizado donde esté, será ese valor. Si quiero conocer cuál es la n sub pi cuadrado, pues lo multiplico este por este. N cuadrado será nc, nv por e elevado a suma de argumentos, y eso me dará menos c, el f y será este con este, aquí está con un más y aquí está con un menos, y luego aquí tengo un menos por menos más EV, por tanto menos EV aquí, dividido por KT. ¿No? Es decir, esta diferencia, EC menos EV, no es más que la distancia del band gap, el E sub G. E sub C menos E sub V. E sub C menos E sub V. Con lo cual esto lo puedo llamar también NC, NV por E elevado a menos EG dividido por KT. Esto la NI cuadrado. Por tanto, esto de aquí lo cogemos y lo metemos aquí. Aquí y vamos y recuperamos, ¿no? Esta expresión de aquí, ¿no? Luego un poco de álgebra más, pues me sale el E sub G, ¿no? Porque como está aquí en el exponente, pues el logaritmo de E elevado al argumento, pues es el argumento. ¿Vale? Pues sustituyendo este aquí y desarrollando el logaritmo, pues llegamos a la expresión del problema. Cualquier duda me lo comentáis. Siguiente problema. Demuestra que la capacidad asociada a la zona de vaciamiento en la unión PN viene dado por esta expresión. Como sabéis, en el diodo tenemos dos capacidades. Una es debida a la carga y descarga de las zonas neutras, a la carga extra que puedo tener o el exceso de portadores respecto a los térmicos, que depende de la tensión de polarización en las zonas neutras. El otro capacitor es debido a la dependencia de la carga en la zona de vaciamiento con la tensión de polarización. Siempre que tengo una dependencia de una carga almacenada o distribuida en un dispositivo en función de una polarización, ahí tengo un condensador sí o sí. En el caso del diodo y en el caso de la zona de vaciamiento, la dependencia con la tensión de polarización es la siguiente. Si yo polarizo en directa este diodo, ¿eso qué significa? Pues significa que la zona P le pongo una tensión mayor que a la zona N,
al ponerle una tensión más grande a la zona P que no a la zona N, lo que consigo es suavizar, ¿no? He subido aquí la tensión en relación a esta, suavizar esta subida de potencial, ¿no? Y, y por tanto, en lugar de tensión de built-in, paso a tener tensión de built-in menos la tensión externa. Esto es lo que pasa cuando polarizo en directa. Si V es positivo, pues disminuyo esta caída porque he puesto más tensión a la izquierda, he esforzado, ¿no? He cogido la unión PN y ponemos esto un V. Si esta V es negativa, pues lo mismo, pero al revés. Simplemente esto bajará y la tensión de built-in se le sumará esa tensión en valor absoluto, se le sumará un término. El condensador que tenemos aquí en medio es importante, sobre todo cuando esta V es negativa, es decir, cuando estamos en inversa. En paralelo a la variación de la tensión, tengo una variación en el campo eléctrico. Si si ponemos una tensión indirecta, disminuyo el campo eléctrico, ¿no? Hemos puesto una V que de 0 a algo positivo, yo que sé, 0,4 voltios. Pues lo que pasa es que se disminuye el campo eléctrico interno, pasa de aquí a aquí, y este campo que hacía las veces de barrera para que los huecos que tengo a la izquierda no pasen a la derecha y salgan rebotados, y los electrones mayoritarios que tengo a la derecha no pasen a la izquierda por difusión y salgan rebotados, pues como le he quitado un trocito, pues doy rienda suelta a la difusión y entonces pasa corriente, ¿no? Aquí no hay ningún problema en que pase corriente en ese sentido. Bien, si pongo una tensión reverse, ¿no? Si V es igual a menos VR, en donde VR es positivo, si pongo una tensión en inversa, es decir, intento que la corriente vaya en este sentido, pues lo que hago en el fondo es aumentar la zona de vaciamiento y aumentar la zona del campo eléctrico. Entonces, sigo teniendo esa barrera y por tanto no tengo la corriente en el sentido contrario. Y de ahí la asimetría del diodo en su comportamiento eléctrico, ¿no? Tira corriente hacia un lado, pero no hacia el contrario. Vale, por lo tanto, yo tengo esa dependencia. Pongo una tensión en inversa y aumento la zona de vaciamiento, aumento las cargas que tengo aquí almacenadas. ¿Cómo voy a calcular el capacitor asociado a la variación de esta carga en función de la tensión externa? ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, pues por la definición de capacitor. El capacitor se define como la variación en determinado material de la carga en función de esa tensión de la cual dependerá. En este caso, la tensión ¿no? Le podemos poner la V o la VR. Y en valor absoluto. Es decir, no hay capacidades negativas. Un minuto y sigo.
Bueno, seguimos. Por lo tanto, estamos en la definición de capacitor. Esto es la definición de capacitor. ¿Cómo me varía la carga que hay aquí almacenada en función de esa tensión de la cual depende? Cuanto más carga varíen por voltio variado, pues más capacidad tendré, ¿no? Esa es un poco la idea. Quiere decir que yo tengo que buscar una expresión analítica de la carga en función de la tensión. Bueno, carga que tengo almacenada en una de estas, entre comillas, placas, ¿no? Si esto fueran placas paralelas, ¿a qué se refiere la carga? Pues la que tengo aquí en uno de estos lóbulos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Q, ND por X N0, o mejor dicho, por X sub N, en donde aquí el X sub N dependerá de la tensión. Tengo que buscar una expresión para QND por X sub N. Es decir, lo tenemos. Perdón. Q es igual a carga del electrón N sub D por X sub N. Teníamos una expresión para X de 0. Que era esa de aquí. ¿Cuál es? Que estaba por aquí, que es esta de aquí, ¿no? Ahí. X de 0 es igual 2 epsilon entre Q N más N, N por N. Aquí no está la tensión externa. Lo que decíamos es que la tensión externa recaerá sobre el aumento o la disminución de la tensión de built-in. Era un poco lo que decíamos. Por lo tanto, aquí que tendré el VBI menos la tensión externa. Si la tensión externa de polarización es positiva, reduzco la zona de vaciamiento porque he reducido el campo eléctrico y por tanto está en directa. Ahora bien, si esta V es negativa, estoy en inversa, he aumentado la zona de vaciamiento porque he aumentado ¿no? He aumentado el campo eléctrico, le he aumentado y también he aumentado la zona en la cual tenemos ese dipolo. Vale, por tanto tengo esto de aquí. Y luego, ahora ya no sería X de 0, ahora ya sería el XD. Porque ahora está polarizado. Ahora ya lo he sacado del equilibrio. ¿Qué más? Habíamos dicho que el XD es igual a XN más XP. Habíamos dicho que por neutralidad de carga XN por ND es igual a XP por NA, por igualdad por neutralidad de carga, la carga en valor absoluto que tengo en la zona P es igual a la carga de la zona N. Con lo cual, si quiero sacar esta de aquí, pues esto es XN más XP, que ahora será pues XN por ND entre NA. XN por ND entre NA. Si despejo XN, tendré XN es igual a XD dividido por 1 más N sub T entre N sub A, que podemos multiplicar todo por NA, ¿no? XD NA entre NA más ND.
Quiere decir que mi expresión de carga de ese lóbulo en función de la zona de vaciamiento en la zona N la podemos escribir también en función de la zona de vaciamiento total. ¿Por qué? Pues porque yo tengo aquí la dependencia con V. Por tanto, tendremos que QND, NA, ¿no? NA entre ND más NA, por XD, que es esta historia de aquí, 2 epsilon entre Q, N más N, AD, N por N, AD. ¿Qué más? Por VBI menos V. Todo esto puede entrar dentro de la raíz cuadrada, pero elevado al cuadrado tendré Q cuadrado, que con Q se me simplificará. Tendré este producto al cuadrado, que con este producto se me simplificará al cuadrado. Y tendré esta suma, ¿no? Esto es una suma que no se vea bien, que se me simplificará al cuadrado aquí abajo con esta de aquí. Por tanto, tendré que la Q es igual a raíz cuadrada 2Q epsilon NA ND dividido por suma NA más ND por tensión de Beltin menos V. Y aquí es, ahora sí, la dependencia de la carga que tengo allí en la zona de vaciamiento en función de la tensión externa. No es la única carga que depende de una tensión dentro de la estructura del diodo. También hay el exceso de carga sobre los térmicos que tenemos en las zonas neutras. Ahí también hay una dependencia exponencial con la tensión de polarización y por tanto también tenemos un condensador. Pero aquí en este ejercicio solo me piden la dependencia de Q sub J, que sería la carga de la zona de vaciamiento y por tanto la derivación del C capacitor en la zona de vaciamiento. Una cosa que he hecho mal, aquí ponía Q igual a QND por XN. Esto en el fondo no es carga, esto no son coulombios, esto es densidad de carga por unidad de superficie, densidad superficial. Se puede poner, normalmente se suele poner con una prima, ¿eh? Porque si yo quiero carga, pues sería pues la prima, ¿no? QND por XN, por la sección, vamos a decirle A, del diodo. Ahora sí que me cuadran las dimensiones. Esto es concentración, esto es volumen a la menos 1 y esto es distancia por superficie, por tanto volumen. Volumen por volumen a menos 1, pues nada, se va. Y aquí tengo coulombios. Ahora sí que me cuadran, antes no me cuadraba. Esto es, le pongo la prima, carga por unidad de superficie. Por tanto, aquí, esto es Q', y si quiero QJ, pues le tengo que multiplicar por una área. ¿Vale? Si en lugar de densidad de superficie quiero decir carga simplemente, pues lo tengo que multiplicar por esa área, esa sección del diodo. Bueno, pues la capacidad será, derivamos, la derivada será si esto está elevado a un medio, un medio pasa multiplicando y es un medio menos 1, como se deriva una potencia. Este medio lo tengo aquí y luego este menos un medio quiere decir que este pasa dividiendo y todo lo otro es una constante. Y ya está. Bueno, no está. Luego tendría que seguir derivando el argumento y me saldría un menos 1 fuera. Pero como esto es en valor absoluto, pues ese menos 1 ya no lo pongo. Y ya tendríamos la expresión que me muestra el ejercicio 5.
Vale, el 6 y el 7, primera correlación están en relación con el quinto. Me proporcionan parámetros de dopaje, de sección, de tensión, de polarización, bla, bla, bla. Y me pregunta cuál es la capacidad. Cuál es la capacidad asociada a esa zona de vaciamiento. Lo mismo para el 7. Aunque parezca trivial de sustituir y calcular, lo vamos a hacer pues, para hacer incidencia en el juego de unidades. Vamos a los valores. Ejercicio 6. Anoto en el papel. Mientras, en el ejercicio 6 tengo un valor de la sección del diodo, 10 a la menos 4. Unos dopajes, a 10 a la 17. Bueno, a la hora de utilizar cualquiera de las expresiones que vamos obteniendo durante el curso y coger y sustituir números, yo recomiendo a la hora de hacer todos los cálculos, porque normalmente son expresiones como esta, ¿no?, que incorporan muchas magnitudes físicas. Yo recomiendo hacer primero la operación, escribir la operación junto con las dimensiones de cada parámetro físico, ¿no? Más que nada para poder depurar bien el proceso de cálculo. Es decir, no precipitarse a hacer una sustitución y un cálculo, ¿no?, y empezar a ponerlo todo en la calculadora hasta, ¿no? No desesperarse en el primer momento, sino pensar bien cómo insertamos estos valores en mi expresión, en mi ecuación matemática. Más que nada porque normalmente en electrónica la unidad de distancia es el centímetro. Entonces, eso choca con lo que estamos acostumbrados en física de utilizar el sistema internacional, en el cual incorporamos metros en lugar de centímetros. Con lo cual, bueno, vamos a poner aquí los parámetros. Tenemos estos valores que hay que sustituir aquí. De aquí me falta la Q minúscula, ¿no? Q es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La epsilon. La epsilon es la permitividad eléctrica. Recordad que la encontramos, por ejemplo, esta epsilon, por ejemplo, la encontramos en la constante que relaciona la fuerza de atracción o repulsión entre cargas, también en la definición de potencial. Potencial, por ejemplo, de una sola carga, recordad que es algo así, ¿no? 4pi epsilon por carga entre distancia. Las unidades de este epsilon es del orden de coulombios por voltio por distancia, ya sea centímetros o metros. ¿Vale? L, distancia. Esta será mi dimensión de mi permitividad eléctrica. Así. Necesito el valor de esta permitividad. Yo ahora mismo el problema no me lo da. Vamos a hacer una búsqueda, ¿no? Y esto era silicio, ¿no? Era, ¿qué materiales? Es silicio. Vale, pues permitividad del silicio. Vale, 11,68 de la permitividad relativa. 11,68.
Recuerdo lo que era la permitividad relativa. La E del silicio será esa E relativa por la E sub 0. Necesito un valor de sub 0.